células epiteliales endocrinas son células aisladas. Son células aisladas, o sea, ya no tienen ninguna organización, no tienen ningún problema, no hay ningún tipo de organización, están sueltas, pero en relación a la mucosa. Entonces, son células aisladas en la mucosa. Se ven en la mucosa respiratoria y se ven en la mucosa digestiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver. De esa forma se expresa el sistema endocrino en nuestro cuerpo, ya sea con órganos, ya sea formando parte de otro órgano en estructuras organizadas, o ya sea en forma aislada, difusa, en la mucosa respiratoria o en la mucosa digestiva. ¿Ya? De esa forma está de esa forma se va a diferenciar este epitelio endocrino en nuestro cuerpo. Ejemplos de órganos: hipófisis, tiroides, suprarrenal, paratiroides, ¿no? Son ejemplos de estos tipos de órganos. La hipófisis, por ejemplo, la hipófisis. La hipófisis, cuando vemos la hipófisis, ahí tenemos, por ejemplo, varios tipos de glándulas, ¿no? en ese esquema. En el cráneo tenemos la glándula pituitaria o hipófisis. En la parte posterior tenemos la glándula pineal o epífisis, ¿no? Son glándulas. La glándula pituitaria produce varias hormonas. La epífisis, la glándula pineal produce la hormona que mejor caracteriza esta zona, que es la melatonina, ¿no? Que es la hormona del sueño. A nivel cervical tenemos la glándula tiroides. La glándula tiroides produce la tiroxina, ¿no? La hormona tiroidea, o que son la triiotironina y tetraiotironina, la T3, T4. Y también la tiroides también produce la calcitonina, no olvidemos, calcitonina, para el metabolismo del calcio. Al costadito de la glándula tiroides están las glándulas paratiroides, que producen la paratormona, también para el metabolismo del calcio. Nos vamos hacia el abdomen. En el abdomen tenemos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales es una glándula que tiene dos componentes diferentes, la corteza y la médula, que también van a producir diferentes hormonas: el cortisol, la aldosterona, las catecolaminas se producen en la glándula suprarrenal. Luego acá tenemos una glándula mixta que es el páncreas. El páncreas endocrino corresponde a los islotes de Langerhans. Y los islotes de Langerhans tienen unas células que se encargan de producir insulina y glucagón, ¿no? Que se encargan del metabolismo de la glucosa. Luego tenemos acá los ovarios, que estos producen estrógenos y progesterona, y testículos producen testosterona. Entonces es básicamente las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? A eso le agregamos el tejido endocrino asociado a las mucosas respiratorias y digestivas, y sería la totalidad de componentes del sistema endocrino. Bien, en relación a la hipófisis, vamos a ver acá. La hipófisis, vamos a ver el acercamiento. Y ahí está la hipófisis. Es un corte transversal de hipófisis. Esta zona es anterior y esta zona es posterior. Esta zona más celular, la hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis, y la zona posterior, neurohipófisis. Acá hay una zona intermedia que llamamos pars intermedia. En una zona parte intermedia. Entonces en esa zona hay quistes, ¿ya? Es decir, hay presencia de quistes. Entonces la zona anterior se llama la adenohipófisis. La zona posterior se llama neurohipófisis. Y bueno, la adenohipófisis es netamente epitelial. Y la neurohipófisis contiene axones, ¿ya?
Entonces, en la neurohipófisis vamos a encontrar tres tipos de células. Vamos a encontrar unas células con HE, con hematocina y eosina. Con hematocina y eosina vamos a encontrar unas células que se tienen bien rojas, que se llaman células acidófilas. Unas células que se tienen de un color morado, que se llaman células basófilas. Estas células son las que producen las hormonas, las acidófilas y las basófilas. Y hay otras células que se tienen el citoplasma un poco pálido, cromófogas. Esos son los tres tipos de células que vamos a encontrar en la adenohipófisis. La neurohipófisis tiene axones y tiene pituicitos. ¿Qué son los pituicitos? Son células que le van a dar el sostén, ¿no?, a esa zona de la hipófisis. Son el equivalente a los astrocitos que hay en el resto del sistema nervioso central, ¿ya? Los pituicitos. Bien, entonces ahí se encuentran los axones. Si son axones, son prolongaciones celulares. Los cuerpos de células se encuentran en el hipotálamo, ¿ya? Los cuerpos celulares están en el hipotálamo y a través del tallo hipoficiario baja el axón hacia la parte posterior, que viene a ser la neurohipófisis. ¿Cómo vemos las células nosotros ahí? En el caso de las células, en el caso de acá. Otra cosa, que la hipófisis está protegida. La hipófisis se encuentra normalmente en la silla turca, protegida por los huesos, los efenoides, pero también está rodeado de la dura madre. ¿Ya? La dura madre está rodeando a esta hipófisis. Internamente, esta zona que es menos celular es de la neurohipófisis, y aquí lo que vamos a ver son axones. Estos son vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares. Y estas células que ustedes ven aquí, estos no son axones, estos son pituicitos. Los axones no tienen núcleo, los axones solamente son prolongaciones. Acá, todos estos núcleos que ustedes ven aquí son los pituicitos, ¿ya? Son pituicitos. Los axones son cortes transversales. El espacio que está entre los pituicitos y por ahí pasan los axones. Profesor, los pituicitos están en la neurohipófisis, ¿verdad? Sí, estamos en la neurohipófisis. Todo esto es neurohipófisis. Todo esto que estamos viendo. Todo esto que estamos viendo es neurohipófisis. Entonces vamos a ver pituicitos, vamos a ver axones, y por ahí de repente pueden haber acúmulos de hormonas. La hormona se acumula a veces acá y podemos encontrar algún acúmulo hormonal, como por ejemplo, así como esta zona, así como esto, se acumula así como unas estructuras así medias eosinófilas, ¿no? Redondeadas. Eso pueden ser acúmulos hormonales. ¿Qué hormonas? Adelante. ¿Qué hormonas? Acá, por ejemplo. Acá hay más, ¿ven? Esto que está acá. Acúmulos hormonales. ¿Qué hormonas se producen a nivel de la neurohipófisis? Dos nomás, ¿ya? En la neurohipófisis se van a producir dos hormonas. La hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética, que tiene que ver con la retención de agua a nivel renal, ¿no? Retiene líquidos al nivel de los túbulos colectores en los riñones. Y la oxitocina se encarga de la contracción del útero o contracción de las mamas, de las glándulas mamarias, para que salga la leche, ¿no? Para que salga la leche se contraen los asinos mamarios por estímulo de la oxitocina. En el parto se contrae el útero por estímulo de la oxitocina, para que salga el bebito o para que salga la placenta. Eso hay en la neurohipófisis. En la adenohipófisis, esta parte anterior, ahí vamos a encontrar lo que les decía, los tres grupos celulares. Vamos a correr un poquito. Entonces aquí vamos a ver las células acidófilas, las células basófilas y las células cromófogas.
Las que tienen un color bien rojo, como estas, son las acidófilas. Acá hay otra. ¿Ya? Acidófilas. ¿Ya? Estas son acidófilas. Las que tienen un color más morado, son estas que están acá, que son las basófilas. Estas son basófilas. ¿Ya? Basófilas y estas rojas son acidófilas. Y las que se colorean más pálidamente, como estas que están por acá, son las cromófobas. ¿Ya? Cromófobas, acidófilas, esta es acidófila también, y el resto son basófilas. ¿Ya? Esos son los tres tipos de células que hay en la adenopófisis. La adenopófisis va a producir también hormonas, muchas más hormonas. La hipófisis es una glándula que regula otras glándulas, que estimula otras glándulas. Entonces, la hipófisis va a estimular a la glándula tiroides. Va a producir una hormona que se llama hormona estimulante de la tiroides, FSH. ¿No? No. Sí, pues FSH. Después tenemos a la... No, es la TSH, perdón, TSH, hormona estimulante de la tiroides. También tenemos la hormona que estimula las glándulas suprarrenales, es la ACTH, ¿no? Hormona adrenocorticotrópica, ¿no? La ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Tenemos a las hormonas que estimulan a los ovarios, la FSH, la hormona estimulante de los folículos, y la LH, que es la hormona luteinizante, ¿no? Para que se produzca. La FSH va a estimular de que se produzca estrógeno, y la LH va a estimular de que se produzca testosterona. Estrógeno y testosterona no producen en la hipófisis, estrógeno y progesterona lo producen los ovarios, ¿no? Pero por estímulo de la hipófisis. Lo mismo pasa con los testículos. Los testículos van a producir una hormona que se llama testosterona por estímulo también de estas hormonas, ¿no? LH y FSH. También esta zona de la hipófisis produce la hormona del crecimiento, ¿ya? La hormona del crecimiento. Y también produce otra hormona que tiene que ver con la formación de leche. La formación láctea en una mujer lactante que va a la luz, ¿no? O que está lactando, la estimula una hormona de la hipófisis anterior que se llama prolactina, la prolactina. ¿Ya? Esas son las hormonas que se producen en esta zona. Son varias hormonas, ¿eh? Eso, ACTH, FSH, LH, ¿qué más? Ya dije, ya, atentas. Entonces acá nos pasamos a otro órgano que es la glándula tiroides. La glándula tiroides igual es un órgano sólido, es un órgano completamente endocrino. Estamos acá. La glándula tiroides tiene su cápsula, tiene sus trabéculas y tiene unas estructuras características que son los folículos tiroideos. Folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son la estructura funcional más pequeña de la glándula tiroides. Los folículos tiroideos están formados por dos tipos de constituyentes. Lo que rodea el folículo son las células foliculares. Células foliculares. Estas células foliculares son las que producen la hormona tiroidea. La hormona tiroidea comúnmente la conocemos como tiroxina, ¿no? La tiroxina está formada por T3, T4. La triyodtironina y la tetrayodtironina. Entonces eso lo producen las células foliculares. Y dentro del folículo tiroideo hay un material rosado. Ese material rosado se llama material coloide. ¿Y qué es el material coloide? El material coloide es la tiroglobulina. La tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina es un estadio de la hormona tiroidea, es un estadio. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea, la glándula tiroides, a diferencia de las otras hormonas, de las otras glándulas,
no libera directamente la hormona a la sangre. ¿Ya? No libera directamente, sino que la hormona es almacenada dentro de los folículos. Vamos a dar un aumento ahí para que se vean los folículos. Acá le más aumento a la glándula tiroides. Aquí hay trabéculas, aquí está el parénquima tiroideo. Pero estamos yendo a la parte más micro. Y vemos esas estructuras que ven ustedes ahí. Y ya las conocen, ya lo hemos visto esto desde las primeras clases. Este es un folículo tiroideo. Este es otro. Entonces hay varios, ¿no? La estructura común es los folículos tiroideos. Hay algunos que son chiquitos, son medianos, son más grandes, son diferentes tamaños. Y tiene dos componentes. El componente interno, este que está acá, este material rosado, le llamamos material coloide. Y el componente externo, este que está por acá, es el epitelio folicular. Es un epitelio cúbico simple. Entonces el epitelio folicular produce la hormona tiroidea, la produce, pero no la libera directamente a la sangre, sino que la acumula acá, en forma de tiroglobulina. Cuando nuestro cuerpo requiere la hormona tiroidea, de aquí regresa a la célula folicular y esta célula folicular va a reensamblar la hormona y va a producir la tiroxina, que recién la libera a la sangre una vez que la saca de acá. De aquí pasa a la célula y de la célula pasa a la sangre. Entonces hay ese proceso en la glándula tiroides. No libera directamente la hormona, sino que la acumula en forma de tiroglobulina. Cuando está en nuestro cuerpo se llama tiroglobulina, pero cuando la vemos en el tejido, así como estamos viendo acá, le llamamos material coloide. ¿Ya? El material coloide representa la tiroglobulina que está acá. Entonces, estas son las unidades más pequeñas funcionales de la glándula tiroides, que se llaman folículos tiroideos. El conjunto de folículos tiroideos forma la glándula. Ahora, por fuera de la glándula, acá está, por fuera de los folículos, acá en esa zona, en estas zonas, hay algunas células aisladas que van a producir calcitonina. Esas células aisladas se llaman células C. Y las células C lo que producen es calcitonina, ¿no? Calcitonina importantísima en el metabolismo del calcio, ¿no? El calcio. Entonces las células C se encuentran por fuera del folículo, o sea, en esta zona. Suelen ser unas células más grandes, citoplasmas más amplios, entonces que están por fuera del folículo. ¿Ya? Pues lo ponemos acá por fuera del folículo. Célula C productora de calcitonina. La otra glándula que vamos a ver es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene también dos áreas, la corteza y la médula. Vamos a buscar la médula, a ver, la corteza suprarrenal. Acá. Ahí ven ustedes la glándula suprarrenal. Es una estructura aplanada que se encuentra sobre los riñones, en el polo superior de los riñones. Tiene dos zonas bien definidas. La corteza, que está rodeada por una cápsula, es la corteza. Y la médula, que es la zona central. Vamos a verlo ahí. Corteza y médula. ¿Cuál es la corteza? Esta parte de acá. Todo esto es la corteza. La médula es esta parte central. Bien, entonces la corteza va a tener tres capas de células. La capa más superficial, la que está pegada a la cápsula, o sea, esta que está por acá,
es la capa glomerular, como glomérulos. Glomerular. La segunda capa, la que está por debajo de la capa glomerular, que es toda esta acá, es la capa fascicular. Y la capa más profunda de la corteza es la capa reticular. Son 3 capas. Las 2 primeras tienen abundante lípido, por eso que se ven más claras. Miren ustedes ahí, estas 2 capas primeras se ven más claras. Acá también se ve mejor. Se ven más claras, transparentes, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay lípidos y los lípidos en el procesamiento se pierden. Entonces, donde debemos hacerlas claras es lo que esas células tienen lípido. Y macroscópicamente son amarillos. Uno cuando corta una glándula suprarrenal tiene una corteza amarilla, justamente por la cantidad de lípidos que tiene, grasa. Entonces, capa glomerular, capa fascicular, que es la capa más amplia, y la capa reticular, la capa más profunda. Esas son las 3 capas que tiene la corteza, ¿ya? Luego, acá tenemos la médula. La médula suprarrenal. La médula suprarrenal tiene un origen más nervioso de las células neurales. Y la médula suprarrenal va a tener 2 células. Las células cromafines y unas células neurales o unos ganglios neurales, son unas neuronas, ¿no? Unos cuerpos neuronales que corresponden al sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces las células cromafines van a producir la hormona de la médula, que son las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas vasoactivas, ¿no? La epinefrina, norepinefrina, la adrenalina, todas ellas son producidas por las células cromafines, o sea, por estas células que son de un color más azulito, más basófilo. Aquí se producen esas catecolaminas en la médula suprarrenal. Y en esta zona se produce la aldosterona, el cortisol o algunas hormonas, estadios previos de la testosterona, también se producen acá, ¿no? Son hormonas lipídicas en esta zona. Entonces eso es la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Más aumento. Ahí tenemos las células cromafines. Esta es la médula, ¿no? Médula suprarrenal. Estas son células cromafines de un color basófilo. Acá hay vasos sanguíneos también. Y por ahí vamos a ver si encontramos los cuerpos neuronales, ¿no? Vamos a ver. Acá hay uno, ¿no? Acá hay uno. Es una neurona, cuerpo neuronal. ¿Ve? Este es el cuerpo neuronal, el núcleo y el nucleolo llamativo, ¿no? Eso está en la médula suprarrenal. Entonces, en la médula suprarrenal encontramos estos cuerpos neuronales o ganglionares y células cromafines. Las células cromafines productoras de catecolaminas. Nuevamente, capa glomerular, la que está acá pequeñita, la capa fascicular es la más grande. Esta zona tiene abundantes lípidos. Y luego acá viene la fase, ya la capa reticular y médula. Bien, entonces
suprarrenal. Y la última glándula que vamos a ver es la glándula pancreática. El páncreas. El páncreas es un órgano mixto que tiene unos islotes en la parte endocrina. En esos islotes vamos a encontrar células endocrinas. Las células endocrinas más abundantes, las que más abundan, son las células beta, seguidas después por las células alfa, ¿no? Las beta son las más abundantes y van a producir la insulina, ¿no? Insulina. Y las alfa producen el glucagón, ¿no? Ahí tenemos un corte de páncreas. El páncreas es un órgano también abdominal que también tiene zonas retroperitoneales. Inician en el marco duodenal, ¿no? Cerca del duodeno, y se prolongan hacia el vaso, ¿no? Van desde el duodeno hasta el vaso, cabeza, cuerpo y cola. La cola llega a estar en contacto cerquita al vaso. Ahí vemos a la glándula, también tiene su cápsula. La mayor parte del páncreas es exocrino. O sea, uno ve ahí el páncreas y por donde ve todo la mayor parte es exocrino. Tiene su cápsula, tiene sus tabiques o trabéculas y todo prácticamente se ve páncreas exocrino. ¿Qué es el páncreas exocrino? Son acinos con sus correspondientes ductos. ¿Qué produce el páncreas exocrino? Produce enzimas. Mientras que el páncreas endocrino produce hormonas. Acá se logra ver algo del páncreas endocrino. ¿Ven o no? Esto es bien. Este es páncreas endocrino. Esto, acá también, acá también. Sobre todo esto, se nota mejor. Vamos a ver más aumento ese. Entonces miren, no se vayan a confundir. Esto de aquí es islote de Langerhans. Aquí en los islotes de Langerhans están las células alfa, las células beta, las células delta, que se encargan de producir beta, la insulina, alfa, el glucagón, ¿no? Las más abundantes son las células beta, acá. No las podemos diferenciar. HE, hematoxilina y eosina, no permite diferenciar los tipos celulares. La única forma de poder diferenciarlos es por su contenido. Las células beta contienen insulina. Entonces yo tengo que buscar una coloración para insulina. Eso se hace por inmunistoquímica. Por inmunistoquímica yo busco una coloración que me detecte insulina. Entonces voy a colocar el reactivo y va a pintar solamente donde hay insulina. Eso es por reacción antígeno-anticuerpo, que es la inmunistoquímica. Pero así como se ve morfológicamente, todas son muy parecidas. Profesor, ¿Sí? las células delta que producen. Las células delta producen ahí se me ha ido. Ahorita me acuerdo, ahorita se me ha ido. Entonces, pero las más abundantes son estas. ¿Ya? Estas dos. La beta y la alfa. El resto tiene ya menor presencia, ¿no? Hay un polipéptido que se produce ahí. Ahorita se me dio el nombre. Entonces, este de acá es lo que tenemos que reconocer. Esto de acá. ¿Ya? Es una agrupación de, así como esto, es una agrupación de células endocrinas. Una agrupación de células endocrinas que están distribuidas en un otro órgano más grande, ¿no? Esta es una, pero hay varias de estas aquí distribuidas en todo el páncreas. No están al azar, son agrupaciones bien distribuidas. Miren, vamos a buscar por ahí, debe haber más. Aquí hay otro. ¿Acá lo ven? Aquí hay otro islote de Langerhans. ¿Ya? Si le preguntas, va a preguntar. Ahí. Acá. Acá hay otro islote de Langerhans. ¿Ya? Acá hay otro. Acá hay más. ¿Ya?
más. Los islotes ya lo dijo. Dentro de eso. Toda esta zona que estoy ahorita recorriendo, todo esto es páncreas exocrino. Todo esto es exocrino. Acá no hay islote todavía, ¿eh? No hay ni un islote. Lo que tienen que hacer es reconocer los islotes. Acá hay dos, acá hay tres. Uno por acá, otro por acá y otro por acá. Hay tres islotes en Langerhans. Acá hay otro. ¿Ves? Todo eso es. Esto de acá nada más. Ay. Este es el islote de Langerhans. Esta parte de acá. Doctor, solo la parte donde están los islotes, eso va a ser la parte endocrina. Sí. Sí. Pues decimos que son nidos. Lo demás es exocrino, ¿ves? Acá se ve. Acá hay varios islotes, ¿ves? Lo de arriba. Ahí creo que se ve. Sí se ve. Entonces, todo esto es una zona del páncreas y estas son las zonas endocrinas. Endocrinas. Entonces, estas zonas redonditas son las agrupaciones de células endocrinas, ¿no? Ahí están las células que les decía, ¿no? Las células alfa, beta, delta, ¿no? La somatostatina, somatostatina, ¿no? Las somatostatinas son la otra hormona, ¿no? El polipéptido P también, ¿no? Son otras hormonas que se producen a nivel del islote de Langerhans. Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer como páncreas endocrino. Y el resto es un páncreas exocrino, que corresponde al sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo produce enzimas. El sistema endocrino produce hormonas. Las hormonas van a la sangre y las enzimas van por conductos hacia el intestino delgado. Ese es el páncreas. Creo que nos quedamos con el sistema endocrino. Ahora vamos a ver el ojo. Sí, el ojo. Órganos de sentidos. Vamos a ver ojo. La lámina número 75. Lámina número 75. Esto es ojo. El ojo, bueno, esto estamos haciendo porque la semana 16 ya es el examen. No va a haber tiempo. Y solamente es una lámina. Entonces el ojo, como ven ustedes ahí, ¿ya? Es un globo ocular, es un corte, que es quien resecciona. La función de este ojo es producir un medio adecuado para que podamos reseccionar la imagen, la luz. Lo que tiene que ingresar al ojo es la luz. La luz es lo que va a ser analizada por nuestra retina y luego a través del nervio óptico va a pasar la información hacia la corteza cerebral. La luz va a venir por acá. Va a atravesar todo esto hasta chocar con la retina. La retina es la parte más interna, la capa más interna del ojo se llama retina. Ahí se encuentran varias células que se encargan de reseccionar la información y transportarla por medio de axones y formando el nervio óptico. Acá está el nervio óptico. El nervio óptico se forma por múltiples axones, cientos de axones que salen de la retina. De aquí pasa el nervio óptico hasta formar el quiasma óptico. Luego vienen las cintillas ópticas que van a la zona occipital, ¿no? Ese es el recorrido ya para la interpretación de lo que se ha reseccionado. Esto es un gran receptor, entonces, la zona de la retina. Para que esto de acá funcione, todo tiene que estar bien coordinado. Entonces, este globo ocular tiene una parte anterior que está en contacto con el exterior, ¿no? Ese epitelio que está en contacto con el exterior, toda esta zona que ven aquí, esto rosadito, se llama córnea. ¿Ya? Eso se llama córnea. La córnea es la primera capa del ojo. Es lo primero que va a atravesar cuando la luz. Entonces la córnea debe ser transparente, translúcida. La córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos. ¿Ya?
La córnea tiene 5 capas de tejido, siendo la primera la más importante. Es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Acá. La córnea, una de sus capas, una de las 5 capas, es el epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Ya? Todo esto en la córnea. Es lo que está en contacto con el exterior. ¿Qué pasa si nos dañamos la córnea? Hay alguien que no toma precauciones, le cae un clavo, está soldando, le cae una chispa y malogra su córnea. Eso cicatriza, la deforma y el rayo luminoso ya no va a entrar directamente, sino va a tener una refracción o simplemente no entra. Y eso origina problemas de visión, puede originar ceguera, ¿no? Tratamiento, trasplante de córnea, no hay otra cosa. Si la córnea se daña, trasplante de córnea. Felizmente que el trasplante de córnea es relativamente sencillo. Es el trasplante más frecuente que existe. Primero es el trasplante de córnea, después sigue el trasplante de riñón, son los más frecuentes. No es muy difícil conseguir una córnea, pero en nuestro medio es complicado, pero es más fácil conseguir otro órgano, de los cadáveres. ¿Ya? La córnea se extrae de cadáveres, pero cadáveres que estén en buenas condiciones. Y entonces, esa es la córnea. La córnea hacia atrás, miren esa parte de atrás, se continúa con otro tejido que es más grueso, que tiene mucho tejido conectivo, es más opaco, grueso. Ese tejido que rodea el ojo, en la parte externa, se llama esclerótica. Es la parte que no vemos del ojo, está por dentro. Es la parte que no lo vemos, se llama esclerótica. Entonces, esclerótica, digamos que más o menos lo rodea al ojo un 80-90%. Y de esta zona para acá ya es la córnea. Esta parte donde cambia la esclerótica se adelgaza y ya se continúa con la córnea, esa zona se llama limbo. Limbo, esta zona se llama limbo. En el limbo también se inicia la conjuntiva. Esto que está acá arriba, esto que ven, y también acá se ve poco, pero acá arriba se ve mejor. Este es el párpado, este es un párpado, párpados, ¿ya? Los párpados. Entonces, el párpado internamente está tapizado por un epitelio que es la conjuntiva. La conjuntiva. ¿Dónde empieza la conjuntiva? ¿Dónde termina la córnea? Aquí en el limbo. En el limbo termina la esclerótica, inicia la córnea. En el limbo termina la córnea y también inicia hacia el párpado la conjuntiva. ¿Ya? La conjuntiva. Entonces el limbo es esa confluencia de 3 sitios. El limbo es una zona anatómica nada más, no es un órgano, es un punto anatómico. ¿Qué pasa cuando se inflama la conjuntiva? Nos da conjuntivitis, ¿no es cierto? Se pone el ojo rojo, legaña, hasta pus puede salir cuando es muy severa la infección. Aguas contaminadas en el verano, conjuntivitis. Irrita el ojo y todo esto se pone rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque se inflama la conjuntiva, esta parte de acá. Conjuntivitis, ¿no? ¿Qué puede dañar, aparte de accidentes, que es algo ocupacional, o a veces cuando hacemos lo que no debemos? ¿Qué más puede dañar la córnea? Y eso es muy importante recordarlo porque ocurre frecuentemente. La córnea puede dañar cuando se seca. Por ejemplo, los que tienen ojos secos, los que duermen con los ojos abiertos, se seca el ojo y aparecen pequeñas lesiones, pequeñas úlceras en la córnea. O los que tienen ojos secos tienen que echarse gotitas a cada rato, porque si no se aparecen úlceras en la córnea. Pero son úlceras pequeñitas, puntitas. ¿Qué más puede producir pequeñas lesiones en la córnea? Cuando abusamos de gotas. Hay gotas que tienen corticoides. A veces nos automedicamos y nos colocamos gotas con corticoides, ¿no? A algunas personas se les pone el ojo rojo siempre y están echándose gotitas. Si es una gota como una lágrima natural, no pasa nada. Pero si es una gota que tiene corticoide y se hace muy seguido, el corticoide tiende a producir grietas o úlceras en la córnea. No debe usarse. Se puede usar, pero solamente por periodos cortos. 1 día, 3 días máximo, ¿no? Para bajar lo rojo. Pero ya si se usa cada rato durante mucho tiempo, eso va a originar úlceras corneales.
Entonces eso daña el epitelio que está acá. Bien, entonces tenemos nuevamente, vamos a repasar los párpados superior, párpado inferior, están tapizados internamente por la conjuntiva. Abrimos los párpados, abrimos el ojo y tenemos ahí, nos encontramos con la córnea. Profesor, ¿Sí? ¿el corticoides también daña la glándula suprarrenal o algo? También, pero ya a otras dosis, ¿no? A otras dosis, y por eso es síndrome de Cushing. Entonces son dosis más altas ya. Acá estamos hablando de gotitas nada más. Bien, entonces acá tenemos la córnea que se continúa en la parte posterior con la esclerótica. La parte más externa del ojo es la esclerótica. La segunda capa del ojo es esta capa negrita, es la capa pigmentada. Viene todo alrededor del ojo hasta acá. Todo ese complejo se llama úvea, la úvea. Pero la úvea la podemos distribuir en tres zonas. La zona que no vemos del ojo, que es la parte más profunda interna, que es la coroides. Entonces, esa coroides rodea el ojo. Vamos a ver ahí un poquito más. Entonces, esa zona pigmentada, esa zona negrita, es la coroides. Rodea todo el ojo, está por debajo de la esclerótica. ¿Hasta dónde? Más o menos hasta un punto del ojo donde confluyen la coroides con la retina, que es la capa más interna que ya hemos mencionado. Ese punto se llama hora serrata. La hora serrata. Es un punto anatómico también del ojo. No es ningún órgano, no es ningún tejido, es un punto anatómico. La hora, así como acá está el limbo, acá está la hora serrata. La hora serrata es el lugar donde termina la coroide. La coroide luego se va a continuar con este órgano que es más gruesito, este tejido más grueso. También es un tejido pigmentado porque es una continuación de la coroides. Es un tejido pigmentado, pero además tiene músculos. ¿Ya? Esto se llama los cuerpos ciliares, ¿no? Los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares que tienen acá como unos pliegues que son los procesos ciliares, de los cuales salen unas cuerditas que fijan a este lente que está acá, que se llama cristalino. El cristalino es un lente natural, es un lente que normalmente es elástico, es flexible y es transparente. Este cristalino está fijo por los procesos ciliares al ojo, para que no se mueva, ¿no? Y también estos procesos ciliares, acá en el cuerpo ciliar tiene músculos, y estos músculos estiran al cristalino y lo aplanan, o también lo comprimen y lo abomban. Este cristalino se puede aplanar o se puede abombar, dependiendo si queremos mirar lejos o si queremos mirar cerca, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, esto va a cambiar su configuración. Conforme tenemos más edad, a partir de los 40 años, esto de aquí se pone más rígido. Y cuando se pone más rígido, tenemos problemas para la acomodación, ¿no? Entonces no podemos mirar muy bien de cerca. Las letras chiquitas se nos hace difícil, ¿no? Y eso ya se llama presbicia. En esos casos utilizamos lentes para mejorar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad para la acomodación del cristalino. Se pone rígido, se pone duro, ya no es flexible como cuando es joven uno, ¿no? Este es el cristalino. Entonces nuevamente repasamos, esta es la coroides, la zona negrita es la coroides, termina la hora serrata, de la hora serrata se inicia el cuerpo ciliar con los procesos ciliares y unas cuerdas que unen al cristalino. Ese cuerpo ciliar luego se continúa con esta estructura que está acá, como un dedo, ¿no? Eso se llama iris, ¿ya? Este es el iris. El iris es el que le da el color al ojo. Esta parte que está acá, todo lo que está por delante del cristalino es lo que nosotros miramos en el ojo de una persona, o nosotros mismos al espejo. Entonces, si nuestros ojos son marrones, es porque acá tenemos cierta cantidad de melanina. Si son negros, porque tenemos mayor cantidad de melanina. Si tenemos muy poquita melanina, serán más claros, ¿no? Entonces, la cantidad de melanina es lo que hace que este iris sea más claro o más oscuro.
Eso es lo que le da el color al ojo. Además, vean ustedes que aquí el iris tiene un orificio. Ese orificio se llama pupila. Ahí está vista en perfil. Pero si uno ve el orificio de frente, supongamos que esta es la pupila. Lo que vemos del ojo es así, ¿no? Más o menos así del ojo. Entonces, supongamos que este es el iris y acá está la pupila. Ese es nuestro ojo, mirando así de frente. Este de acá sería el color del ojo, que es el iris. El iris, si lo vemos, es como un diafragma. Es como un diafragma que se va a abrir y se va a cerrar. Se abre al contraerse con algunos músculos que se contraen, se abre el diafragma, o sea, se abre el iris, este es iris. Y cuando se abre el iris, esta pupila se hace más grande, se dilata. ¿Para qué sirve eso? Para que ingrese mayor cantidad de luz al ojo. ¿Ya? O sea, el iris tiene una función muy importante en la regulación de la luz que va a ingresar al ojo. Esto que es como una cámara oscura. Entonces ingresa el rayo luminoso. Si hay mucha luz, este orificio disminuye de tamaño, la pupila disminuye de tamaño. Si es que hay mucha luz. Si hay mucha luz, este orificio disminuye de tamaño. Esto se achica. La pupila se achica porque se contrae el iris. Entonces nuestro puntito negro se hace más chiquitito. Eso se llama miosis, ¿no? Se llama miosis. Pero si es que hay poca luz, si estamos en la noche, en un sitio oscuro, este edificio que está acá se hace más grande, ¿no? Este edificio que está aquí, que es la pupila, se hace más grande. La pupila se dilata. Eso se llama midriasis. La midriasis es cuando tenemos el puntito negro bien grande. Eso se ve de noche, por ejemplo, ¿no? O cuando vamos al oftalmólogo, de repente ustedes han ido al oftalmólogo alguna vez, les ponen unas gotitas en el ojo. Claro, porque hay demasiada luz. Ingresa demasiada luz al ojo. ¿Qué es lo que hace la gotita? La gotita lo que hace que se dilate la pupila. ¿Para qué? Para que el oftalmólogo pueda entrar y mirar cómo está por dentro el globo ocular. O sea, para que se dilata esto para que pueda mirar cómo está todo este globo ocular internamente. En otras palabras, cómo está la retina. Porque la parte más importante del ojo es el nervio. O lo que tiene contacto con el nervio es la retina. Entonces, cuando la pupila está demasiado abierta y tenemos mucho estímulo luminoso, no podemos mirar, no miramos, ¿no? Por eso que cuando hay mucho sol, la pupila normalmente se tiende a cerrar, se tiende a reducir de tamaño. Pero la que se reduce no es la pupila, quien se reduce es el iris, ¿ya? El iris es el órgano que se contrae para reducir el tamaño de la pupila, ¿ya? Entonces el iris lo que hace es regular la cantidad de luz que ingresa mediante la midriasis o miosis. Eso hace el iris. Entonces, el iris es una continuación del cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar es una continuación de la coroides. Todo en conjunto se le llama uvea, ¿ya? Uvea con B chica. ¿Cómo? Ya son efectos secundarios, no solamente por drogas, por tóxicos también. Hay ciertas sustancias, intoxicaciones que producen este tipo de problemas. Ya tiene que ver con ciertos receptores de los nervios. Esto está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, esto acá tiene sinapsis, pero son autónomas. Entonces, hay ciertos receptores que son tomados por los tóxicos o por las drogas y hacen de que esto de acá se dilate, ¿no? Es un signo muy característico, por ejemplo, por órganos fosforados, ¿no? Las personas que
que están fumigando. Los que fumigan y no toman precauciones se intoxican. Y una forma uno de los signos que uno ve cuando están intoxicados es que tienen las pupilas chiquititas, ¿no? Miosas. Cuando es por drogas, al revés, tienen la pupila dilatada, midriasis, ¿no? Eso ya es otra, pero es porque es un efecto de que estas sustancias tóxicas compiten con los receptores de los nervios del sistema nervioso autónomo. Pero ¿quién se moviliza es este órgano, que es el iris, ¿ya? El iris. Entonces lo que tenemos que conocer es este de acá, el iris. Bien, entonces acá ya hemos visto el globo ocular, hemos visto que la parte más externa es la esclerótica, que se continúa con la retina. La capa intermedia es la úvea. Coroides es la parte que está más interna, la parte pigmentada. La coroides se continúa con cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar con el iris. Todo eso es pigmentado. Y la capa más interna, la retina. La retina también ocupa toda la parte interna del ojo y termina aquí en la hora serrata también. Hasta la hora serrata es la retina. Más acá adentro, acá más adelante ya no hay retina. Ahora, el globo ocular lo podemos dividir en dos zonas, ¿ya? Dos zonas. Tomando como referencia este órgano que es el cristalino. Muy bien. Entonces, del cristalino para adelante se llama cámara acuosa, ¿ya? Cámara acuosa. ¿Por qué? Porque hay un líquido. Hay un líquido que circula, no es un líquido que está estático, es un líquido que circula. Se forma en la cámara, en esta zona detrás del iris, y circula y se reabsorbe en la zona anterior al iris. Hay un sistema de drenaje, hay unos conductos, un conducto de Schleng están acá. Entonces, esto se forma y se reabsorbe, se forma y se reabsorbe. ¿Qué pasa cuando ese líquido se forma y no se reabsorbe adecuadamente? Porque lo más frecuente es que se obstruye el sistema de drenaje. Ahí aumenta el incremento del líquido, produce hipertensión intraocular, ¿ya? Aumenta mucho el líquido y el incremento de esta cantidad excesiva de líquido hace que aumente la presión intraocular, que tiene un valor, ¿no? Y cuando sobrepasa va a empezar a haber problemas con la retina, porque este incremento de la presión intraocular va a comprimir a la retina. Y si la comprime la retina, la aprieta. Y si la aprieta, la empieza a atrofiar, la empieza a hacer que desaparezca, ¿no? Y eso origina ceguera. Ese problema se llama, como dice su compañero, glaucoma, ¿no? Glaucoma es la hipertensión intraocular que potencialmente produce ceguera poco a poco. Poco a poco va produciendo ceguera. Primero empieza a dañar lo más cercano al cristalino. Las personas que tienen glaucoma empiezan a ver en forma tubular. Solamente ven así como un tubito. No tienen vista periférica. O sea, uno les examina y solamente miran así. Todo lo que está alrededor para los costados, periféricamente no miran nada. Porque las primeras neuronas o las primeras zonas de la retina que se empiezan a dañar son estas. Lo que está más cerca al cristalino, ¿no? Ese es glaucoma.